Bienvenidos amigos de Logonáutica, donde pensar es viajar. Y viajar es pensar. Mi nombre es Linda Aro y me acompaña Miguel Ángel García, en donde, bueno, será un placer acompañarles en esta nueva travesía. Hoy vamos a viajar a una de las ciudades más famosas de toda Europa, una ciudad que hoy en día recibe muchos visitantes, pero que ya desde siglos atrás era especial por el atractivo que representaba para los extranjeros. Vamos a hablar de una ciudad. Y vamos a hablar de un compositor relativamente conocido que seguramente vendrá a su mente y dirán, sí, claro, todo el mundo lo conoce. Sin embargo, me atrevo a decir que lo que vamos a mencionar de esta ciudad tan conocida, pues no es tan popular, no es tan conocido entre todos y tampoco lo que vamos a hablar de este compositor tan conocido. ¿Cuánto misterio, no es cierto? Así es. Y bueno, ¿de qué ciudad se trata? ¿De qué compositor se trata? Bueno, pues la ciudad es nada más y nada menos que la Serenísima República de Venecia. Bueno, en realidad dije el nombre no de una ciudad, dije de una república, pero nos vamos a remontar al siglo XVIII y finales del siglo XVII, porque es el momento en el que vivió nuestro compositor. Y estamos hablando de Antonio Vivaldi. Y dicho sea de paso, Antonio Vivaldi fue algo más que las cuatro estaciones. Vivaldi fue un compositor y violinista muy virtuoso, quizá uno de los más prolíficos compositores en la historia, que desgraciadamente, digo yo, se le relaciona únicamente con estos cuatro conciertos para violín conocidos como las cuatro estaciones. Pero Vivaldi, lo vamos a ver en estos minutos, es algo más que eso, es mucho más que eso. ¿Y por qué vamos a hablar también de esta ciudad? Bueno, porque en Venecia es donde nace Antonio Vivaldi, pero en este momento él le toca una época de esplendor musical, donde él no fue el único compositor famoso, pero también donde la ciudad recibía múltiples visitantes de toda Europa que querían disfrutar dos cosas. La primera de ellas es, por supuesto, la música de los intérpretes de algunos institutos que fueron importantes, sobre todo por la educación que le dieron a las mujeres. Sí, efectivamente, más bien a las mujeres y no a los hombres. Y el segundo aspecto que era gustado o que era buscado por los visitantes era el Carnaval de Venecia, que en esta época tiene su momento de esplendor. ¿Por qué no nos hablas antes de entrar directamente a la Venecia y al entorno que cubrió a nuestro compositor Antonio Vivaldi? ¿Por qué no nos hablas un poco de esta ciudad? ¿Qué es lo que pasaba en la política, en la economía sobre todo de esta Venecia? ¿Realmente era una Venecia rica, creciente, una Venecia en el auge, en el desarrollo? ¿O por qué tenía tanta importancia las artes? ¿Y por qué tanta importancia el carnaval? Estamos hablando realmente de una Venecia opulenta, de una Venecia en ascenso, de una capital económica a nivel europeo. Bueno, efectivamente, Venecia en la Edad Media fue una potencia marítima muy importante. Fueron conquistadores, fueron grandes comerciantes. La verdad es que la gente se dedicaba al comercio y yo siempre cito el título de Shakespeare, El mercader de Venecia, ¿no? La gente se dedicaba a este comercio a distancia, este comercio marítimo. Sin embargo, para el siglo XVI y XVII, está viviendo ya un momento de esplendor en la cultura, sobre todo en el 18 va a ser la cúspide de su cultura, pero paradójicamente va a ser el declive de su economía. ¿Qué va a suceder? Bueno, va a haber muchas circunstancias políticas que van a hacer que pierda esta preponderancia comercial a larga distancia. En primer lugar, en el Renacimiento empiezan otras potencias a hacerle la competencia, sobre todo podemos citar a los holandeses, o bien estas rutas que se descubren, este nuevo mundo que llega a América y que también va a repercutir en la navegación a distancia, pero en el comercio, pues va a hacer que ellos disminuyan su riqueza y entonces, entre otras circunstancias, van a empezar a refugiarse en la cultura. ¿Por qué en la cultura? Porque se dieron cuenta que será un atractivo para los extranjeros y esto también les traía una derrama económica. Y hablando de economía, precisamente ustedes saben, a lo largo de la historia, aquellas naciones o aquellos pueblos que han logrado establecer cierto desarrollo económico, en buena medida ha sido
porque se garantizaron ciertas libertades y ciertas garantías. Estamos hablando, por ejemplo, de que los banqueros, la banca, tuvo su auge en el momento en el cual el gobierno de facto garantizaba que lo que tienes hoy lo vas a tener mañana. Entonces, cuando conjuntamos el concepto de libertad con el concepto de seguridad, entonces es cuando estamos hablando de un crecimiento económico. En este caso, Venecia, lo que estaba garantizando era eso precisamente. Y si lo llevamos y nos salimos del terreno económico, que no es el objetivo de este espacio, sino que si nos vamos directamente al impacto que tiene esta situación económico-política, nos vamos a dar cuenta de que yo gobierno, te voy a garantizar que puedas hacer lo que tú quieras siempre y cuando se manejen ciertos niveles de estabilidad, de seguridad. Y entonces, como actualmente se dice, lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, acá era exactamente lo mismo. Lo que hagas en Venecia se va a quedar en Venecia. ¿Y cómo lo puedo garantizar? Ah, bueno, pues lo puedo garantizar con las máscaras. Las máscaras que hoy vemos y que por cierto las vemos con un colorido llenos de lentejuelas y de colores, no necesariamente eran así. Y su función era muy importante. Es decir, cuando yo me pongo una máscara, entro en el terreno del anonimato. Y cuando yo entro en el terreno del anonimato, muchas cosas buenas y malas pueden suceder. Sin embargo, para el aspecto económico, esto fue muy bueno y sobre todo para el aspecto social, ya que nos pudieras también platicar, Linda, sobre esa forma de vestirse y esta condición que se generaba en el momento en el que te pones una máscara. Hoy día imagínense que todos pudiéramos usar máscaras y que por el simple hecho de usarlas desaparezcan el estatus, porque era el objetivo. Había, al menos de forma imaginativa, no existía una clase social preponderante, había una gran clase media. Y aquí estamos hablando precisamente que se estaba llegando a una situación única en el mundo, única en la historia, en donde al menos se podía presumir que existía una gran clase media. Bueno, hace rato me preguntaba si había riqueza en Venecia. Lo hubo por mucho tiempo, por su comercio que tenían con Oriente, sobre todo con Bizancio. Ahora, cuando empieza el carnaval, que esto va a empezar a finales de la Edad Media, lo hacen, sí, conmemorando el triunfo de una batalla, pero también con una doble función. Pues que las clases sociales se mezclaran. ¿Por qué? Porque era peligroso tener diferencias sociales tan marcadas. Definitivamente sí, la Venecia del barroco, que es de la que estamos hablando, sí tiene las clases sociales marcadas. Estos antiguos patricios, estos aristócratas nobles, que son los que tienen las decisiones en el gobierno, que tienen el poder, bueno, es cierto que tenían privilegios especiales. Sin embargo, había una época en el año donde estos privilegios se unificaban y esto se debía al uso de las máscaras, como Miguel Ángel lo dice. ¿Y cuándo se usan las máscaras? Pues en el carnaval. Sin embargo, este carnaval era de larga duración. Hoy en día estamos acostumbrados a un carnaval que dura 2 semanas, 15 días. Sin embargo, en aquella época duraba varios meses y nos referimos entre 5 y 6 meses, lo cual implica pues la mitad del año. Empezaban a finales de octubre o en octubre y iban a concluir el carnaval unos días antes de iniciar la cuaresma. De hecho, el martes, antes del miércoles de ceniza, terminaba el carnaval. Durante 6 meses se mezclaban las diferentes clases sociales y se dictaminaba que los nobles no usaran otro tipo de vestimenta que no fuera un atuendo de color negro sin joyas. ¿Para qué? Para que pues todos pudieran pasar desapercibidos, porque la máscara es lo más importante, es el anonimato, pero entonces se saludaban diciendo buongiorno señora máscara. Y entonces se daban fenómenos sociales muy interesantes. No podemos hablar de tantos y de hacer una descripción detallada de cómo se estructuraba la sociedad. Sin embargo, para efectos de Vivaldi, tenemos que hablar específicamente de un concepto que es los orfanatos. Específicamente vamos a hablar de uno de ellos. Hay cuatro, pero vamos a hablar de la Pío Hospedale de la Pietà, para lo cual tenemos que remontarnos a casi el siglo XIII,
en donde ya se habla de la fundación de de estos orfanatos. Orfanatos, hospitales, Hospital, lugares de caridad una y mezcla. una mezcla de conventos también, ¿Por ¿no? qué era importante esto? Bueno, pues como ya dijimos, eh, en Venecia se propiciaban ciertas libertades. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que cualquier duque, cualquier patricio, cualquier familia, más bien cualquier miembro de una familia acomodada, pues podía tener relaciones con cualquiera. De ¿Por qué? Porque por eso el uso de las máscaras en un carnaval, la verdad es que iban a cuestiones escandalosas, pecaminosas y por supuesto, encuentros sensuales. Y esto generaba una cantidad importante de bastardos. De hecho, históricamente, pues Venecia se hizo de bastardos a un nivel escandaloso. Si me permite nada más señalar el dato de la estadística de la prostitución, estamos hablando del 20%, una de cada 5 mujeres se prostituía. Entonces esto traía sus consecuencias y por supuesto, estos niños bastardos tenían que terminar en un lugar. Y no nada más eso, sino que la misma prostitución, como ya mencionábamos al principio, estaba regulada. Había normas muy precisas, había 3 niveles de prostitutas, e incluso se dice que la iglesia misma fue promotora de la prostitución. Y esto era porque el hecho de propiciarla hacía que el nivel de homosexualidad disminuyera. Entonces, preferible tener y llenar estas necesidades humanas, ¿no? A través de la prostitución, que no a través de la homosexualidad, que era algo pues muy mal visto por parte de la iglesia, ¿no? Digamos que forma parte de esta estructura. Entonces, en esos términos, en esas condiciones, la cantidad de niños y niñas que nacían de forma, vamos a llamarle así, ilegal, pues era muchísima. Con los niños no había tanto problema. Los hacías sacerdotes, también había una oferta tremenda de esas De oficios. no, Ajá. de sacerdotes. Ah, ok. O sea, una cantidad importante se hablan incluso el 20%. Hay estadísticas que hablan que una de las profesiones más buscadas y más sugeridas era el hacerte sacerdote. Y es de que ello te ayudaba precisamente a poder mantener y a saciar ciertas o muchas de tus necesidades económicas, el formar parte del clero. También lo era la milicia y no se diga pues las otras tareas u oficios. Bueno, la cuestión es que estos niños ilegítimos tenían que terminar en algún lugar que no fueran estas familias acomodadas. Y también si era una familia pobre, era un problema alimentar una boca más. Por lo tanto, se van a abrir algunos orfanatos, los llamados hospedali, que en Venecia van a existir 4 desde la Edad Media, pero para el siglo XVII y XVIII tienen una repercusión muy importante en las actividades de la ciudad, porque bueno, a los niños, ya mencionó Miguel Ángel, que se les llevaba de sacerdotes o bien se les daba un oficio desde temprana edad, así que los niños solo estaban de paso. Pero ¿qué pasaba con las niñas? Las niñas debían ser respetables, así que ellas no iban a salir de estos orfanatos conventos y se les iba a dar una instrucción musical. Sí, una instrucción musical porque en Venecia la música era sumamente importante y también se convirtió en un atractivo para los visitantes de otras ciudades de Europa. Se les hacía una prueba a las niñas si tenían talento para la música, ya fuera cantando o si no, aprendiendo algún instrumento. Si no lo tenían, se les llamaba las hijas del común, es decir, terminaban siendo una especie de religiosas, de monjas, haciendo oración o ayudando simplemente en labores del lugar, labores de limpieza o de lo que fuera necesario. Si tenían un gran talento, eran las filie del coro, las hijas del coro, donde se les iba a dar la tarea exclusiva de educarse en la música. De aquí se hablaba que había muchas cantantes virtuosas e instrumentistas. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque precisamente Vivaldi fue uno de los compositores y maestros de estos centros, y particularmente del Pío Ospedale de la Pietà. Y bueno, las niñas llegaban ahí por esta situación, pero recordemos que no era mucho más caro tener una hija que tener un hijo. ¿Por qué? Por la dote. Entonces, si ustedes eran un duque o un conde y tenían una hija, había problemas. Primero porque iba de por medio tu apellido, tu familia. Obviamente, si estaba fuera del matrimonio, pues no era algo tan atractivo. Y peor aún, la dote. Era muy caro.
Esa fue la razón por la cual muchas de estas niñas pertenecían y tenían sangre, digamos, sangre aristocrática o sangre, pues, que venía de familias muy reconocidas. Y precisamente desaparecía su apellido en el que entraban. Se decían, por ejemplo, era Linda del violino, Bárbara del cello, María del clavecín. O si eran cantantes, María Soprano. soprano o Lucía basso, porque también se les daba las tesituras de los hombres, porque obviamente eran puras mujeres. Sin embargo, se preguntarán, bueno, ¿cómo podía cantar como un bajo, como un basso? Bueno, porque esto lo reforzaban con algunos instrumentos graves como el cello, por ejemplo, pero era la forma de llevar un anonimato. Y esto obviamente fue único en Europa. De hecho, las orquestas formadas específicamente en la Pío Hospedala de la Pieta, que también es importante decirlo, no nada más ahí se formaron orquestas de jovencitas, sino que en todos los otros tres hospedales u hospitales, ¿no? Y se dice que mucha gente venía desde Dinamarca, desde Noruega, a presenciar estos famosos conciertos, porque era uno de los atractivos más importantes en toda Europa. Y ahí, precisamente, ahora sí creo que estamos en condiciones de explicar y de detallar el momento en el que viene nuestro invitado en esta ocasión. Antes de que inicies, nada más quiero mencionar que Venecia era tan famosa en la música, sobre todo en los instrumentos de cuerdas, pero va a haber muchos instrumentos más, que se decía que cualquier músico callejero podía estar a la altura de cualquier virtuoso de Europa. Y precisamente este es el contexto en el que está Vivaldi. Y siguiendo con esta misma línea que manejas, hablar de los gondoleros. Bueno, también sabemos que Venecia, por cierto, no hemos dicho, más o menos tenía una población de 140,000 habitantes en la época de Vivaldi y se hablaba de unas 60,000 personas que se dedicaban a la industria marítima. Supongamos que no todos son gondoleros, pero una gran cantidad de la población, una gran parte de la población eran gondoleros y se sabe que estos gondoleros siempre cantaban. Se dice que había músicos callejeros tocando el violín o algún otro instrumento, pero también gondoleros que cantaban y que alguno empezaba una melodía que el otro continuaba, de manera que poco a poco se iban a hacer eco mientras otros escuchaban la melodía hasta la gente abría sus balcones para continuar la canción. Esto debió ser algo sumamente espectacular y bellísimo. Y sobre todo que debían tener dos virtudes, yo me atrevo a pensar. Uno, su talento vocal, excelentes cantantes, por un lado. Pero por otro lado, debían aprender también, así como podían abrir la boca, tenían que saber cerrar la boca. ¿Por qué? Pues porque se enteraban de todos los chismes y de todas las noticias. Tan es así que había un voto, ¿no? Un voto de silencio. Sí, bueno, hemos dicho que Venecia es la ciudad de la máscara y la máscara te permite el anonimato, pero de repente en la góndola seguramente te quitas la máscara, el gondolero sabe quiénes son, ya sea extranjeros o locales porque era una población pequeña y podía comentar lo que sucedía, ya sea una relación amorosa, una infidelidad o una intriga política. O un Sin negocio. embargo, o un negocio. Sin embargo, era muy importante para la ciudad garantizar el anonimato, porque de eso dependía que siguieran llegando extranjeros y la derrama económica. Así que aquel que no cumplía con este voto de silencio, ¿qué le pasaba? Pues lo apedreaban o simplemente venía una sentencia de muerte. O simplemente sus compañeros lo ahogaban en los canales de la ciudad. Así que había que mantener el silencio sí o sí. Bueno, en el mes de marzo de 1678 va a nacer Antonio Vivaldi. Se presume, aunque hay algunas incongruencias biográficas, se dice que ese 4 de marzo de 1678 hay un temblor, tiembla en la ciudad de Venecia y producto de ello, la familia Vivaldi, en el seno de la familia Vivaldi, Camila Vivaldi, está esperando un niño prematuro y con una labor de parto pues, muy importante. El papá Giovanni Vivaldi también está muy preocupado, así es de que van directamente, tan pronto nace el niño, van por el sacerdote, bueno, la comadrona necesariamente, ¿no? Y un sacerdote, porque piensan que el niño pues no va a sobrevivir. Y tan pronto nace el niño Vivaldi, Antonio Lucio Vivaldi, su mamá ofrece al Altísimo
y le dice, si salimos de esta, porque ya nos sacudiste en la mañana con este temblor, y viene este niño prematuro, un niño pelirrojo, razón por la cual se le va a conocer como el preterroso, que dicho sea de paso, también su papá era pelirrojo, entonces eran dos pelirrojos, era la familia pelirroja. Si no me equivoco, su papá se llamaba Giovanni, ¿no? Y creo que Giovanni. le decían Giovanni Rosso. Ajá. Entonces ahí venía, digamos, el apelativo de il preterroso, ¿no? El cura rojo. Porque entonces su mamá le dice al Altísimo, si salimos de esta, yo te prometo, yo ofrezco que yo voy a hacer que mi hijo tome el hábito y sea uno de tus pastores, ¿no? Que siga el camino religioso y que se convierta en sacerdote. Y efectivamente, hacia 1703, Giovanni, perdón, Antonio Lucio Vivaldi se ordena sacerdote. Él va a realizar todo el proceso formativo. Pero si me permite señalar, es importante decir que su padre previamente le había enseñado el violín. Y también quiero mencionar que Giovanni Vivaldi, el padre de Antonio, fue uno de los músicos de la Basílica de San Marcos, que también era otro de los lugares más importantes para la música. Por supuesto, era música religiosa, pero quiero también que imaginemos la escena. La Basílica de San Marcos, que es un lugar bellísimo de estilo bizantino o de influencia bizantina, tenía no nada más un coro, sino 4 espacios para el coro distribuidos en las diferentes partes de la iglesia, donde el sonido no era simplemente estereofónico. Estereofónico sería si fueran 2 coros, sería cuadrofónico o cuadrafónico. Entonces esto también era un embelezamiento musical y bueno, aquí estaba como músico de planta el padre de Vivaldi. Y algo que es importante mencionar es que si pensamos en los grandes compositores, si pensamos en un Mozart o en un Beethoven, podemos citar una cantidad importante de obras que fueron escritas de forma pues muy prematura, siendo incluso niños. En el caso de Vivaldi no es así, ya que estamos hablando que Vivaldi se ordena sacerdote a la edad de 25 años, que ya es una edad pues bastante madura, considerando que el nivel de vida o el promedio de edad o de las expectativas de vida de la época rondaban entre los 35 y 40 años. Hablar de 25 pues es estar hablando casi la mitad de la expectativa de vida del momento. Y para ese momento Vivaldi todavía no había escrito o no tenía una propuesta musical importante. De hecho, se tienen algunas obras por ahí, pero no es incluso, digamos que no se menciona, no son ni siquiera dignas de mencionar. Lo que sí es que su padre, Giovanni, le va a enseñar a tocar el violín y a la fecha existe un enigma. Y este enigma es, ¿quién le va a enseñar a Antonio Vivaldi primero, a tocar el violín de la manera en la que lo logra hacer? Porque Antonio Vivaldi supera con creces el talento y la propuesta violinística desde el punto de vista compositivo. Incluso el Giovanni Vivaldi, el papá, se sabe que compuso alguna ópera por ahí, obviamente perdida, y algunas composiciones menores. No se tiene a la fecha el conocimiento de un maestro conocido, reconocido de composición o incluso de técnica violinística. No existe nada al respecto. Esto quiere decir que Antonio Vivaldi se formó de una forma totalmente autodidacta. Claro que en el ámbito musical en Venecia, pues seguramente tuvo contacto con muchos compositores y con muchos instrumentistas. Sin embargo, no existe nadie que siquiera pudiera acercarse al talento y a la propuesta que tuvo. Bueno, pero ahorita nos decías que se ordenó sacerdote, sin embargo, ¿impartía misa o no lo hacía o se dedicó a componer? Él en su momento, y bueno, esto creo que no lo hemos dicho y es muy importante, desde que el niño nace, sus padres se dieron cuenta que tenía una afección, una dificultad para respirar. Y esto hacía bueno, según los escritos, las memorias de la época, se pensaba que pues era asma realmente, el asma no se conocía como tal, sin embargo hoy sabemos que así era. Y esto lo menciono precisamente porque una de las razones por las cuales va a tener problemas con los priores, con los padres superiores, es que él no oficiaba misa. Y más adelante, en alguna carta que le va a
a escribir al obispo de Ferrara. De hecho, hay pocas cartas escritas al respecto, o de hecho casi no existe literatura, ¿no? En donde él de plano afirma que no oficiaba misa no porque no quisiera, claro que nadie le cree eso, sino porque no podía. Él decía, no, si yo no oficio misa es porque mi condición no me lo permite, es decir, no puedo respirar de una forma, digamos, normal, razón por la cual no oficiaba misa. Sin embargo, sus detractores afirman, yo me uno a los detractores también, que si bien oficiar misa demanda cierta capacidad de respiración, yo creo que dirigir una pequeña orquesta o incluso tocar el violín demanda más que respirar bien. Y eso sí lo hacía, y lo hacía con mucha asiduidad. Bueno, pues pronto le dieron la consigna de que se le perdonaba el dar misa, pero entonces que se dedicara a enseñar a estas niñas del hospedale en lo que eran las cuestiones musicales. Y no nada más va a ser un maestro de instrumentos, porque va a enseñar muchos instrumentos. Él dominaba muchos instrumentos, incluso de aliento a pesar de su asma. Pero se le va a encomendar que haga composiciones y estos lugares, estos hospedali, se abrían también al público para ofrecer conciertos periódicamente. Así que Vivaldi era el encargado de representar al Hospedale de la Pietà. Entre 1703 y 1709, Antonio Vivaldi se va a desempeñar como maestro de música en la Pío Hospedale de la Pietà. Claro que nunca quedó por escrito que se le iba a permitir no oficiar misa. De hecho, él no oficiaba misa, como ya dijimos, porque no le gustaba o porque no podía. Digamos que esa es la versión oficial. Entonces, fue la primera vez en la que él va a trabajar como maestro de música, porque él va a regresar en 3 ocasiones, lo van a correr. De hecho, había un consejo de sacerdotes, eran 7, y debía tener siempre una mayoría para poder seguir dando clases. Estas votaciones se hacían año con año. Y Antonio Vivaldi siempre ganaba por un voto, y por eso podía seguir dando sus clases de música. En esta primera ocasión, cuando él sale, los directores de la Pío Hospedale de la Pietà se dan cuenta que no solo perdieron a un maestro de música, sino que perdieron a una cantidad importante de recursos económicos que dejaron de percibir precisamente porque ya no estaba el gran Antonio Vivaldi, que hacía maravillas, tanto desde el punto de vista de la docencia y la formación íntegra musical de sus jovencitas, de sus niñas, de sus alumnas, como desde el punto de vista de la industria de la música, que es en la que se estaba convirtiendo la Pío Hospedale de la Pietà, no nada más a nivel de Venecia, sino también a nivel europeo. Y Sí. entonces... Sin embargo, Vivaldi pues no perdió el tiempo, se dedicó a crear otro tipo de música. Pero eso no vamos a decirlo porque estamos en 1709, en el momento en el que Vivaldi sale de la Pío Hospedale de la Pietà, y entre 1709 y 1713 algo interesante va a pasar, no solo con Vivaldi, sino en general en la historia de la música. Pero eso lo vamos a explicar en nuestro siguiente espacio.